Quiero ir a esta carta en esta mañana por diversas razones, pero una de ellas es que consideré que castigaríamos mucho la carta a la iglesia fiel si tan solo le diéramos 25 a 30 minutos de la sesión siguiente. Entonces dije, mejor vamos a ver qué es una iglesia fiel. ¿Qué sigue después de aquellas palabras del Señor? Ustedes ya llegaron a Apocalipsis 3, está fácil, es el último, ¿verdad? Hay que hacer un lado los mapas y antes de los mapas ahí está Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, en el capítulo 3. Pero ya que están allí, déjenme leerles unas palabras que creo que todos van a de inmediato relacionar a dónde estoy refiriéndome. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Recuerdan este discurso del Señor Jesucristo? Mateo capítulo 25, su discurso acerca de los tiempos finales y cómo dio esta pequeña parábola para hablar de lo que Él espera de todo creyente, del servicio fiel que espera. El servicio cristiano no se pueden medir sus repercusiones y no se puede cuantificar su fruto ni en números económicos ni en números de personas, porque del Señor es el don que Él da. Entonces, un siervo fiel, como cantábamos hace un momento, un siervo fiel que está metido allá en la Huasteca Potosina o en alguna sierra de nuestro país, alimentando el rebaño del Señor, que tiene unos cuantos creyentes fieles allí, pero que enseña la palabra de nuestro Dios. Su servicio es igual de valioso que uno de estos hermanos que el Señor ha dotado de dones y que les pone la facilidad de predicar ante multitudes semana tras semana y publican libros y tienen programas de televisión, de radio, páginas de internet. ¿Quién es más fiel? Probablemente los dos son igual de fieles, porque la cantidad de personas esa la da el Señor. Los presupuestos que se manejan, eso los da el Señor. La multiplicación de la predicación, esa la hace el Señor. Se me hace interesante el testimonio del pastor MacArthur cuando él dijo, pues yo no pensaba escribir libros, pero alguien dijo, si quieres sus sermones, los convertimos en texto y los editamos y los hacemos libro. Pues denles, ahí están los sermones. La fidelidad, ¿cómo se mide? El fruto, pues, ¿cuál es? ¿Cuál es el éxito en la vida cristiana? Fiel, bien, buen siervo fiel. Eso es lo que se requiere de ti y de mí. En donde estés, en lo que estés, cuanto tienes y lo que hagas, pero que lo hagas de manera fiel. Cuando leo esta parábola siempre me quedo pensando, dice aquí, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Y uno dice, ¿pero qué es lo mucho? No se nos dice qué es lo mucho. Bueno, esta mañana vamos a asomarnos a qué sucede después de sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Para eso le invité a que vaya allí a la carta, al libro de Apocalipsis, pero el capítulo 3 contiene la carta a una iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Le voy a pedir que se ponga de pie si le es posible para la lectura de la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo,
para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, bendice tu escritura, que sea de provecho. Hazme fiel a lo que tú dijiste, Señor. Manténme dentro de los límites de tu palabra, bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Y lleva cautivo todo nuestro pensamiento y nuestra voluntad a Cristo, nuestro gran y fiel sumo sacerdote. Amén. Tomen su lugar, por favor. Ahí les van a pasar, nunca hago esto en un sermón, pero como es parte de la serie, les van a pasar a repartir sus materiales. Primero, ¿quién necesita letra grande? Letra grande la tiene mi hermana Olga, así que hágale un ps, ps, hermana. Me queda también, Iraís, perdón. Iraís va a repartir los que son de letra normal. Siempre nos queda el enigma de qué sucede después de sobre lo mucho te pondré. La carta a Filadelfia nos responde, ¿qué sigue después de sobre lo mucho te pondré? Nuestro Señor pone aquí a una iglesia como ejemplo. La pone como una iglesia que nos da mucho que decir. Para empezar, tendría que decirle, ¿verdad?, acerca de la ciudad. La ciudad tiene nombre de queso, ¿cierto? Pero no surgió allí el queso Filadelfia. La ciudad tiene nombre de queso, pero más bien surgió de la relación bonita entre dos hermanos, el amor fraternal. Filos es amor, adelphos es hermanos o los que comparten el vientre. Filadelfia es la combinación de esas dos palabras, es el amor fraternal. Esta ciudad tiene su nombre por el apodo de Atalo II, hermano del rey de Pérgamo. Fíjese que le voy a escribir a mis hermanos, le voy a escribir al que vive fuera de la ciudad, y a mi hermana y a mi hermano les voy a echar una llamadita y les voy a decir, a ver, le regaló una ciudad a su hermano, ¿qué puedo esperar de ustedes? ¿Verdad? Si tiene un hermano, vaya pensando lo que le va a decir, porque este hombre le regaló una ciudad a su hermano. Así que en correspondencia, pues le puso Filadelfia, que significa amado hermano. Además, déjeme decirle, y usted tendrá allí en su registro de los estudios anteriores, tendrá el mapa de dónde se ubicaba Filadelfia junto con el resto de las otras 7 ciudades donde habían estas 7 iglesias. Y va a notar algo, que esta es de las más céntricas en cuanto a todo lo que hoy comprende Turquía. Eso le daba una ubicación especial. Eso le daba una ubicación especial porque por allí cruzaban muchas rutas comerciales. Entonces era una ciudad próspera. Mire, por ejemplo, en nuestro país hay 3 ciudades que tienen mucha conexión con el resto del país, que tienen incluso aeropuertos internacionales, como es Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Eso trae mucho comercio. No solamente aterrizan aviones en los aeropuertos con pasajeros, sino también con muchas mercancías. Hasta hace algunos años teníamos aquí una central de trenes, ¿verdad? A mí todavía me tocó ir a despedir a mi hermana al tren, que se fue de paseo a un retiro de señoritas bueno, yo digo paseo, ya era un paseo espiritual, ¿verdad? Un retiro de señoritas, pero se fueron y las llevamos al tren. Todo eso hace que haya pues más trabajos, más inversiones. Filadelfia era un sitio así, sumamente concurrido. Tenía ventajas, ¿por qué? Pues porque su influencia, de hecho se dice que culturalmente Filadelfia influenció mucho a las ciudades circunvecinas, a tal grado que algunas de ellas llegaron a adoptar el idioma griego cuando todavía se habían aferrado a sus propios idiomas por siglos. Bajo la influencia de Filadelfia llegaron a ser sumamente
hablar bien el griego. Además de esto, Filadelfia tiene algo en común con la Ciudad de México. Está ubicada en una zona sísmica. Y ni de chiste voy a imitar, y miren que me sale bien, la alerta, ¿verdad? Porque capaz que algún vecino se nos inquieta. Pero todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Y a veces pasan algunos camioncitos, gracias hermanas por ayudarme, a veces pasan algunos camioncitos, transportes y como que dan el tono y ¿qué hacemos? Ay, no es, ya pasó. Pero sabemos lo que es estar en una zona sísmica, hay que estar a las vivas, ¿verdad? Hay que estar despierto de poder salir y ponerse a resguardo porque es una ciudad que puede por cada momento ocurrir un siniestro de estos. Bueno, por esa razón, muchos de los habitantes de Filadelfia no solamente tenían su casita, sino que dentro de su terreno tenían una chocita de palos. Y yo recuerdo cuando fue el terremoto de 1985, ese gran sismo, mucha gente se salió a vivir a los parques, ¿recuerdan? Algunos que ya peinamos canitas, ¿se acordarán? No se acuerdan. Bueno, los que no se acuerden. Ah, perdón, yo dije, bueno, perdón. Pero los que ya vivían aquí y que ya tenemos edad para haber pasado por eso, recordamos que había gente viviendo en casas de campaña en los parques. Mucha gente estaba aterrada de que se volviese a ocurrir un tercero, porque hubo dos, el del 19 y el del 20, que viniese otro y quedara atrapado. Entonces muchos se salieron a vivir a casas de campañas y tardó tiempo en que tuvieran confianza de regresar a sus hogares. Pues los de Filadelfia hacían eso, pero de siempre. Tenían su chocita allí para salirse a dormir, no fuera a ser que se viniera un sismo. Habiendo dicho eso, quiero decirle que allá había una iglesia y que en el antepenúltimo estudio de Marcos estudio de Lucas, yo les dije que es probable que el testimonio de uno hubiese perseverado hasta estos días. ¿Se acuerdan de quién? Yo sé que está difícil decirle, ¿no? Del endemoniado, es que ya no es endemoniado, es que ya lo sé. Del hermano Gadareno o del hermano Legión, ¿cómo le vamos a llamar en el cielo? No lo sé, ¿verdad? Pero sí este hombre que fue rescatado del infierno que traía adentro por el Señor y que se fue a todas las ciudades de la Decápolis, ¿verdad? Según Marcos 7, en Marcos 4 en Marcos 5 está su liberación, en Marcos 7 está la influencia. Cuando llega el Señor a la zona de Decápolis salen multitudes a recibirlo. Ya era conocido. ¿Por qué? Seguramente porque anduvo predicándoles a todos lo que había ocurrido. Y tal vez entonces su testimonio perseveró hasta que encontramos años después una iglesia en Filadelfia. Y vaya iglesia. Se me puso la piel de gallina nada más de decir, ¿habrá sido el pastor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En una de esas. Imagínense qué testimoniazo, ¿no? Nuestro pastor traía el infierno, pero el Señor se lo sacó. Bueno, pues quién sabe si haya sido él el pastor, pero sí tenemos una iglesia allí a la que el Señor le dedica una carta llena de amor, de ternura. Yo espero que usted logre impregnarse de la satisfacción que tiene el Señor en estos creyentes. ¿Leyó conmigo? Espero no haberlo leído muy rapidito, pero mire lo que dice Apocalipsis 3 en el versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel, ¿por qué? Porque es el mensajero. Dale al pastor mensajero, al pastor maestro esta carta para que se le haga del conocimiento a todos los congregantes. Ese es el ángel, ¿verdad? No que haya un ángel de la guarda, dulce compañía, nada de eso por cada iglesia. Versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto. El Señor se identificó como el santo, allá en la letra A, el santo, testificando de su divinidad y su pureza. Escuche por favor, porque ese santo con el artículo definido, él, eso es de Dios, no de cualquiera. A los creyentes en el Nuevo Testamento se les llama santos llamados en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero el santo, ese es Dios. El Señor aquí se identifica como el santo
señalando a su divinidad, el que es igual a Dios en todas sus perfecciones. Yo sé que comúnmente llamamos atributos, y es correcto llamar al Señor por sus atributos, pero también sería correcto decir por sus perfecciones, porque su amor es perfecto, su misericordia es perfecta, su ira y su justicia también son perfectas. Su ira no es un arrebato, un exabrupto de coraje, no, es ira perfecta. Se manifiesta junto con su santidad, su amor, su justicia. No es un arranque de enojo, como los hombres llegamos a tener. Él es el santo. Él es también, dice allí la letra B, Él es el verdadero, es decir, quien siempre dice la verdad y por tanto es confiable. Él siempre dice la verdad. Así como a otras iglesias, a las 3 anteriores, ¿qué tal le quedó el estudio de la semana pasada? No, hombre, con Pérgamo, con Tiatira, con Sardis, que ya estaba moribunda. ¿Qué tal nos quedó el ojo con eso? Pues el que siempre dice la verdad les dijo la verdad. Ustedes piensan que están vivos, pero en realidad están muertos, les dijo a Sardis. Ahora, en la carta de Filadelfia también dice el que siempre dice la verdad. Esto, nuestro Señor es santo, es puro. No es una lisonja, hermanos. No es un piropo allí que... No. Si Él les reconoce es porque está diciendo la verdad. Esa es la influencia que tiene este atributo en el resto de esta cartita. Además, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. La llave de David, letra C, significa que Él tiene autoridad y control. Tener las llaves significa eso. Recuerda que Pedro le dijo al Señor, te doy las llaves y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso quiere decir control, una llavecita. Sin embargo, hay algo de lenguaje veterotestamentario aquí, porque Eliakim sirvió como un ejemplo de la obra de Cristo, de acuerdo a Isaías 22, del 20 al 22. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abre, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Lenguaje de allí. Lenguaje de ahí. De allí proviene lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Bueno, al llamarse de esta manera, el Señor daba testimonio de ser un mayordomo confiable en todos los asuntos del Señor, como dice Hebreos capítulo 3, del 1 al 5. Es decir, el que tiene bajo su control todos los asuntos de la casa del Señor, el que tiene su control sobre todos los asuntos de la iglesia, dice esto. Fíjese bien, por favor, quién está hablando a la iglesia de Filadelfia. El santo, Él es divino y totalmente puro, verdadero. Como es puro y es verdadero, jamás va a decir la verdad, ni exagerará siquiera las cosas, sino que lo que está diciendo es confiable, puntual. Pero además el que tiene control de todas las cosas, de todos los asuntos de la iglesia, dice esto. El Señor dijo que cuando Él abre nadie cierra, letra D, y cuando cierra nadie abre. Él tiene control. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor conocía sus obras, y tal como a las iglesias que andaban en el pecado y conocía todo lo que hacían, también de esta iglesia conocía todo lo que hacían. Hermanos, ¿no les parece eso fascinante? Ellos no tenían templos, los templos vinieron 300 años después. Ellos también se reunían en casas. Pero cuando dice conozco tus obras, no quiere decir conozco lo que pasa en el culto.
si el micrófono se oyó bien o si se oía bajito. No está hablando de esas cosas. Está hablando de la obra y de la vida de cada uno de los creyentes donde quiera que andaban. Yo conozco todo lo que están haciendo. Nada se escapa de mi conocimiento. Eso es hermosísimo porque el Señor está con nosotros todo el tiempo. No hay un día en que esté solo o sola. Él conoce de primera mano. Yo conozco todo. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. La ubicación geográfica de la ciudad de Filadelfia los hacía un punto de influencia, dije hace rato, económica y cultural. ¿Ya se le hizo agua a la boca? ¿Sabe cuánta gente viene a la Ciudad de México a estudiar, a trabajar? ¿Se imagina que se encontraran con Cristo aquí y regresaran a predicar a sus casas? De todas maneras se van a regresar. ¿Se imagina que llegaran a Filadelfia, se encontraban con el Evangelio y luego se llevaban el Evangelio a sus casitas? Todos los comerciantes que pasaban por allí, todos los trabajadores que pasaban por allí. Ahora la iglesia tenía rutas abiertas. Es como aquí decimos, ¿para dónde vas? Pues para Jalisco. Ah, pues te puedes ir por Querétaro o por el Estado de México. ¿Cuál quieres? ¿Dónde prefieres parar a comer? ¿En Guanajuato o en Michoacán? Hasta para escoger. ¿Quieres pasar por fresas con crema? Dale por Guanajuato. ¿Quieres pasar por carnitas de Quiroga? No, pues dale por Michoacán. ¿Verdad? ¿Para dónde vas? No, pues voy para Monterrey. Ah, pues dale también por San Luis, ¿verdad? Y ahí en San Luis unos chilaquiles verdes. Bueno, pues ya les antojé. Ahora sí, continuamos. Pero estamos conectados para todos lados. ¿A dónde quiere llegar del país, de la Ciudad de México? Llega donde quiera. O agarra por la Tapo, o agarra por la de Tasqueña, o agarra por la del norte, pero llega donde quiera. Les había puesto una puertota abierta a estos de Filadelfia y les dice, porque tienes poco poder. Yo he abierto la puerta porque tú no la vas a poder abrir. Es probable que esta iglesia, fíjese, el Señor les había situado de manera estratégica, de manera que podían llevar su mensaje a muchos lugares aún sin salir de la ciudad. Ya le di allá la letra B, ¿verdad? Al final de la página 1 en la letra B, porque voy a la letra C que está a la vuelta. El poco poder que se menciona muy probablemente es una referencia a que la congregación no era grande sino pequeña. Lo de la letra B, la letra A, el Señor conocía sus obras. La letra B, el Señor les había situado de manera estratégica. La letra C, el poco poder que se menciona muy probablemente es una referencia a que la congregación no era grande sino pequeña. No eran una iglesión multitudinario que hoy se le llamaría, no eran una mega church o una mega iglesia, pues, sino que era una iglesia pequeñita. Pero ¿qué cree? Que no los iba a dejar sentaditos el Señor. Eran mucha iglesia para estar sentados, hermano. Había mucha potencia allí como para que se fueran a sentar cada 8 días. El Señor los iba a mover, los iba a sacar de allí. Guardar su palabra y negar su nombre van de la mano. Letra D, guardar su palabra y negar su nombre. Fíjese lo que les dijo el Señor. He puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tal parece que guardar la palabra del Señor es lo contrario a negar su nombre. Y negar su nombre es lo mismo que no guardar su palabra. Si tú guardas la palabra del Señor, si obedeces la palabra del Señor, entonces su nombre lo vas a guardar también. No lo vas a negar. Recuérdese que el nombre es toda la representación de la persona. En la Biblia un nombre no solamente era la manera en que te llamamos,
sino describe tu carácter. Negar el nombre del Señor es negar quién es Él, es negar cómo es Él. Y aquí el Señor dice, ustedes no han negado mi nombre porque han guardado mi palabra. O han guardado mi palabra y por eso no han negado mi nombre. Por eso les había abierto la puerta, ya vio. Hay dos razones por las que les abrió la puerta. Porque son poquitos. Y número dos, porque guardaban su palabra. ¿Para qué darle esta oportunidad de influencia enorme a quienes no guardan su palabra? A quienes ni le conocen a Él. No le dijo esto a Sardis, a esa iglesia moribunda. No le dijo esto a Tiatira, a esa iglesia que hacía concesiones, que doblaba las páginas de la Biblia para hacerse de la vista gorda. Bueno, no lo brincamos, ¿verdad? Porque nos vaya a dividir. Mejor nos vamos al otro. Ni tampoco a Pérgamo, que eran bien mundanos. Se lo dijo a estos que guardaban su palabra. Ustedes sí. Ustedes sí. Ustedes sí van a salir y van a predicar. Ustedes sí, porque guardan mi palabra. A ustedes sí los he puesto en un lugar estratégico. Parece importante entonces que el propio Señor implique que negar quién es Él y cualquier asociación con Él sea contrario a guardar su palabra. Recuerda Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. La obediencia tiene su raíz en el amor. Sin amor, todo acto de servicio es una molestia. Sin amor, la iglesia no tiene por qué existir, debería cerrarse. La obediencia es un acto de amor al Señor. Y sin ese amor, no hay razón para estar aquí. A Éfeso, y le puse allí Apocalipsis 2:5, ¿se acuerda de Éfeso? ¿Se acuerda del título de esa ocasión? El problema de solo saber mucho. Era una iglesia que sabía un chorro, pero no amaba. Aquí el Señor les dice, a ustedes sí, a ustedes sí. Si guardas mi palabra es porque me amas. Y si me amas, a mover los pies, a mover los pies. El precio que sea, al costo que sea, el sacrificio que sea, a mover los pies. Estos hermanos fueron reivindicados por el Señor. El versículo 9 dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y si a usted no le gusta subrayar su Biblia, entonces por lo menos subráyele aquí. Y sepan que yo te he amado. La ternura del Señor para decirles los amo. Imagínense esto, imagínense esta escena. Nos llegó un libro del hermano Juan y se abre el rollito del libro. Y entonces el ángel, el pastor maestro de aquella iglesia, porque debió haber habido más, ese es el sistema que está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pluralidad. Entonces el pastor maestro abre el ángel y empieza a leer Apocalipsis. Y quizá por allí alguno de estos santos lloraba por los hermanos de Sardis que estaban pero si mal. Y quizá uno que otro por ahí lloraba por Éfeso. ¿Cómo esta iglesia que fue fundadora de otras iglesias, mira cómo están hoy? Pero nosotros somos de Filadelfia y se empieza a leer la carta a Filadelfia. Y al leer la carta a Filadelfia, dicen yo te he amado. Ahora no lloran por la desventura de los otros, sino por el amor de escuchar la palabra directa del Señor diciéndoles, pero yo te he amado. Amo esta iglesia. Me encanta esta iglesia. Imagínense recibir palabras del Señor diciendo eso. Ah, cómo los amo, Filadelfos. O, no sé cómo se hayan dicho, nosotros nos llamamos renovados, ¿verdad? Los amo a ustedes, Filadelfos. Qué bonita iglesia. Me complazco. Porque sí me obedecen. No es el anhelo. No es el anhelo en suma de todos los que estamos aquí. Que el Señor se agrade. Que el Señor se agrade de nosotros.
Ahora bien, Cristo conoce la verdad de nuestros enemigos, aun cuando ellos podrían engañarnos a nosotros. Él les dice, yo entregaré a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. 2 veces aparece esta manera de llamar la atención. He aquí, para un anuncio. El primer anuncio es que yo los voy a entregar. La gran pregunta es, ¿entregar a qué? ¿O entregar a quién? Ahorita hablo de eso, solamente quiero que lo tenga en mente. Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, les llama junta de Satanás, a los judíos, a la sinagogué, a la sinagoga, este lugar donde se reunían los hombres judíos a escuchar la ley divina. Ahí les dice, pues estos no me sirven a mí, están más bien aliados a Satanás. Y yo los voy a entregar, porque dicen ser judíos, pero no lo son. Es decir, eran judíos, pero no tenían la fe de Abraham, la fe en el Dios verdadero. No reconocían a Cristo Jesús. Esta forma de llamarles es muy dura, pero más duro es lo que se verían forzados a hacer. Dice, ¿y qué? Los entregaré. Versículo 9, segunda parte. He aquí el segundo anuncio. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Los judíos no se andaban postrando ante nadie, hermanos, y menos ante un gentil. Menos. Los consideraban como los perros. Los consideraban combustible del infierno. No se iban a venir a postrar ante un gentil. Cuando el Señor dice que yo los entregaré y haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Hay muchas posturas alrededor de esto. ¿De qué manera los enemigos de la iglesia serían humillados delante del Señor? Hay quien dice, bueno, es que de alguna manera terminarían reconociendo a esta iglesia y pidiéndoles perdón por los males que les ocasionaron. Bueno, esa es una. La otra es que reconocerían finalmente a Cristo como Salvador y vendrían con estos hermanos de Filadelfia y dirían, verdaderamente Dios está entre ustedes y les ha amado. A mí me parece eso que es más certero porque tiene su respaldo en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan? Pedro recibió una visión. Se le bajó un lienzo, algo así como una lona de estas pues, llena de animalitos. Y se le dijo, mata y come. Algunos que no desayunaron estarían deseando que una de estas bajara ya con sándwiches y jugos. Y se le dijo a Pedro, mata y come. No, Señor. No. Soy inmundo. Ay, Pedro, no has entendido. ¿No te acuerdas de la mujer sirofenicia? ¿No te acuerdas del ganadero? El gadareno. El ganadero es otro. ¿No te acuerdas de los ninivitas? ¿No te acuerdas de Ruth, moabita? Ándale, vente. Ve a casa de Simón. Y Pedro hace la peor introducción a un sermón. Hermanos de predicación expositiva, esa es la peor introducción. Pues ustedes saben que yo no debería estar aquí, que para mí es inmundo venir a predicarles. Pero pues ya vine porque me lo mandó el Señor. La peor introducción a un sermón la dio Pedro. Hasta de eso nos dejó ejemplo el Señor. Y entonces, mientras predicó el Evangelio, vio que el Espíritu caía sobre ellos y entendió que el Señor no hace acepción de personas. Aquellos judíos que celosos en su religión podrían haber estado despreciando a estos cristianos de Filadelfia, entenderían verdaderamente el Señor los ama. Este es el Dios verdadero. Vendrían y se postrarían ante el Señor. Como dice Isaías 45:23, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Se cita en Romanos 14:11 este texto, pero luego Filipenses 2:10 al 11.
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta iglesia sería reivindicada cuando aquellos enemigos de Cristo vinieran a Cristo y dijeran verdaderamente: el Señor sí les ama y nos ama también. Usted tiene estos textos allí. Y quizá también ha tenido que padecerle por el Evangelio. Y quizá pensamos que las personas que se han burlado, que nos hacen a un lado por nuestra fe, pues son casos perdidos. Pero ¿qué cree? Que el brazo del Señor es largo para salvar. Y su misericordia es grande. Y que si salvó a un genocida como Pablo, podría salvar a aquellos que hoy se burlan de ti. Vea lo que dice la letra D. El Señor haría evidente ante los enemigos de la iglesia que los creyentes son sus amados. El amor de Dios por los suyos llena las páginas de la Biblia, pero aquí un ejemplo de cómo lo muestra frente a sus enemigos. Esta canción tan tiernita, una de las más tiernas de la Biblia, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué niño de una iglesia no se lo aprende desde pequeñito? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo menos el versículo 1. Por supuesto que procuramos que sea todo el Salmo, pero ya ha leído las notas. No sé, aquí deberíamos tener efecto especial para poner un acorde disminuido o menor, así que lo haga como tétrico, ¿verdad? Porque aquí el versículo 5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así bajita la mano, se llama venganza. Delante de mis enemigos me pones un banquete y ellos están viendo por la ventana lo que como. Y además derramas tu copa de aceite. Este perfumito, este es mi invitado de honor. Mi copa está rebosando, me sigue sirviendo y sirviendo y sirviendo. Ya se está desparramando, ya come bien. Usted está consciente de lo que dice Marcos 10:45, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Salmo 23:5 muestra al pastor sirviendo a su oveja. Yo pongo la mesa, tú siéntate. Eres mi invitado de honor. Somos invitados de honor a la mesa del Cordero. Un día Él va a presidir este momento, ¿eh? Anhelamos ese día. Un día ante todas las personas, ante todos los ojos, quedará claro que tú eres hijo de Dios. Un día ante todos quedará claro que Él te amó. No, pero si Santiago es inamable, ustedes porque lo ven allí de saquito y esas cosas, lo hubieran visto antes de. Pero Él me amó así. Cuando éramos débiles, Él aún así murió por nosotros. ¿Ya sintió el texto en su ternura hacia sus amados? Como el Señor le hablaba con cariño a esta iglesia. No es que se hayan ganado el amor de Cristo por su fidelidad. Que nos quede claro. El cristianismo no es una religión de desempeño. Gánate mi amor, a ver si te bendigo o no. Es una religión de gracia. Es una fe de gracia. Y esa gracia ha transformado el corazón, de modo que produce vidas fieles como las de Filadelfia. Pero no nos quedemos allí.
Ellos serían resguardados. Fíjese lo que dice el versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Otra vez esto de guardar la palabra es la segunda vez que aparece esa expresión. Has guardado mi palabra. Has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. La letra A. El Señor correspondería al amor de su iglesia al guardarlos de la prueba que vendrá sobre el mundo. El verbo guardar es seguido de una preposición que, preposición debería decir, que significa fuera de. Y para los que les guste el griego, ahí se los puse hasta en griego. Yo te voy a guardar fuera de la hora de prueba. La hora de prueba que vendría sobre todo el mundo. El Señor correspondería al amor de su iglesia al guardarla de la prueba que vendrá sobre el mundo. Es la letra A, la palabra guardarla. Ellos habían perseverado bajo la persecución. Ahora el Señor les prometía que no pasarían por la tribulación. Ellos habían perseverado bajo la persecución. Ahora el Señor les prometía que no pasarían por la tribulación. Un acto de correspondencia, de amor mutuo. Ustedes guardan mi palabra, yo los guardo a ustedes. Cuando se abraza a una persona, se abren los brazos, ¿cierto? A mi hijita al principio le costó trabajo saber esa lección. Entonces le decíamos, dale abrazo a tu abuelita. Iba y se ponía así como, abrázame. Pero luego ya agarró la onda de que abrazar quiere decir tú también. Ambas partes se funden. Lo que está viendo aquí es el amor de Cristo con esta iglesia. Ustedes me aman, yo los amo. Yo los guardo. Yo los protejo. Y los voy a sacar de la hora de tribulación, de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo. Ahora, letra C, al escuchar el resto del libro, quizá algunos temerían como los tesalonicenses. Imagínense, hermano, no tener este libro, sino que es la primera vez que lo está leyendo. ¡Ay, qué bonito estuvo la carta para nosotros, los creyentes de Filadelfia! La Odisea, chispas, bueno, ya ni modo. Pero a ver, capítulo 4, uy, la alabanza celestial. Capítulo 5, uy, la alabanza al Cordero. Capítulo 6, 7 y hasta el 19, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Quizá algunos se intimidarían y dirían, pero ¿qué pasa? Como los tesalonicenses que andaban bien espantados, ¿no? Ya estamos en la tribulación. Ya está el anticristo allí, decían ellos. Y Pablo les dijo, no, tranquilos. Este es un desalmado, pero no le llega ni a los talones a aquel. Aquel es el hijo del diablo. Este es un hombre malo. Quizá como los tesalonicenses, algunos al escuchar este libro temerían. El Señor les aseguró que no debían temer que el mensaje del resto del libro les tocaría. Allá al final de la letra C hay que escribir tocaría. El Señor les dijo, te voy a sacar de la hora de prueba. No van a pasar. Al hablar del mundo y la tierra, la hora de prueba que vendrá sobre el mundo, los que habitan sobre la tierra, al hablar del mundo y la tierra, queda claro que no se refería a un juicio local o parcial, sino a la tribulación que antecederá al regreso del Señor Jesucristo. En la letra D tiene que escribir la palabra regreso. El Señor no estaba diciendo que iba a haber por allí algún sismo muy fuerte, que Él los iba a guardar. Porque eso hubiera sido un juicio local. El Señor estaba hablando de la tribulación y gran tribulación que todavía ni siquiera ha sucedido hasta nuestros días. Él estaba diciendo, ni se preocupen, yo los voy a guardar. Y hay quien dice, ¿cómo puede ser? Es una promesa para una iglesia que ya hasta todos murieron. Pues los guardó, ¿cierto? Quizás su corazón quedó así como aturdido de escuchar el resto del Apocalipsis y entonces el Señor de una vez los tranquiliza. Ustedes ni se preocupen, no van a pasar por eso. Y si les dijo eso a ellos, hermanos, ¿por qué nosotros habíamos de asumir que vamos a pasar por toda la tribulación o media tribulación? Y a los que les gusta la teología, ¿por qué deberíamos preocuparnos del mid-tribulacionismo
o post-tribulacionismo, que la iglesia pasará por la mitad o que Cristo vendrá hasta el final y nosotros tendremos que aguantar. No, el Señor tendrá que venir por su iglesia antes de la tribulación y esto se sigue cumpliendo. Pretribulacionista. Él tendrá que sacar a su iglesia de la tribulación. Porque aquí hay otra promesa que habla de eso. Ahora bien, letra E. Aquí hay otra enseñanza en cuanto a Cristo y a la iglesia. Ya no hay nada que rellenar porque nada más quiero que subraye lo que le guste si algo le gusta. Aquí hay otra enseñanza en cuanto a Cristo y a la iglesia. El Señor sí toma en cuenta lo que hacemos, lo recompensa. Es significativa la relación estrecha que existe entre la iglesia y el Señor de la iglesia. Él no es indiferente, distante, frío para con los suyos. Al contrario, está en constante reciprocidad. Hay una interacción entre el Señor y nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Es una relación personal. No es un reglamento frío, distante, que al final se sacará la cuenta de cuántos aciertos tuviste y cuántos errores tuviste y ya. Es una relación personal, diaria, íntima, con el Señor. A esta iglesia que era fiel todavía el Señor tenía mucho que ofrecerle. Por eso le hemos titulado a este estudio La suficiencia de Cristo. Para ver a Cristo que es suficiente para cada necesidad. Pero a una iglesia aparentemente sólida en todo sentido, porque no les reprocha nada. Ya se dieron cuenta que no hay reproche. A una iglesia sólida. Aún así el Señor tiene que aportarles, recordándoles su amor, recordándoles que Él les ha abierto puertas, recordándoles que Él les ha dado todo para llevar su mensaje todavía de mayor influencia. Por eso ellos serían recompensados, dice el versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hay quien se me hace bolitas con esto. ¿Cómo? ¿Podemos perder recompensas celestiales? ¿Alguien nos las va a quitar? No, hermano, no le pierdas el sentido directo que tiene esto. Lo que está diciendo es, ya te ganaste tu corona es segura. Ya le agarró la onda. No es que la vayas a perder, es que ya es tuya. Ya está. Nada más hay que terminar que deje de correr el reloj el árbitro y se acabó. ¿No dicen así en el fútbol? Ya están vencidos. Con 5 goles encima, ¿quién se levanta? Bueno, el Real Madrid a lo mejor, pero de ahí en fuera nadie. Ya nada más déjale correr el reloj y nos vamos, árbitro. Ya párale. Fue simpático tener nuestro equipo de fútbol, ¿verdad? Renova Celtic se llamaba. Y fue simpático porque ahí aprendí el argot futbolero. Yo no sabía mucho de esas cosas. Pregúntenles, yo jugaba de estorbo izquierdo, entonces no sabía muchas de esas cosas. Pero ya nada más oía a los muchachos cuando íbamos ganando, ¿verdad? Que decían, ya pítale, profe, ya pítale, profe. O sea, ya vámonos, ya se acabó, no se van a parar. Lo que está diciendo el Señor es la recompensa ya está. No, hay que dejar que corra el tiempo. ¿Y qué creen? Nosotros estamos dejando que corra el tiempo también. La recompensa ya está. Servimos con fidelidad porque amamos al Señor. Pero la recompensa ya está. Él les está diciendo, el regreso de Cristo es inminente. Eso quiere decir, vengo pronto. Allí escríbale pronto en la letra A del número 4. Vengo pronto significa que el regreso de Cristo es inminente. En cualquier momento podría ocurrir. En cualquier momento. Ojalá ni acabemos el culto ya. Vámonos. Que nadie toma tu corona no dice que perderán su recompensa, sino que ya la ganaron en la letra B. Y es que alguna parte de la población, ya les dije, que vivía en chozas debido a los constantes sismos. Por eso el versículo 12 dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. La promesa que el Señor le hizo a esta iglesia es que los haría columnas
en el templo del Señor. Es decir, les prometió una permanencia y seguridad en la presencia de Dios. Por eso la mención de una columna al final de la letra C. Columna es la palabra que va al final de la letra C. Una columna, hermanos, no se mueve. Miren que yo pasé por un ratito de la Facultad de Arquitectura y llevé clases de construcción, desde hacer mezcla hasta pegar tabique hasta cálculos estructurales. Y ahí nos decían, las columnas son inamovibles, esas no se quitan o se anda colapsando toda la estructura. Cuando el Señor les promete ser columnas es, quieren un lugar permanente, un hogar permanente, yo les voy a dar un hogar permanente. Pero no en Filadelfia, sino en mi presencia. Allí va a ser su lugar permanente. Nadie va a salir de allí. El que llega a mi presencia ya no sale. No hay pérdida de la salvación. Llegaste y se acabó. Por eso es que los menciona como columnas. Además, dice, versículo 12, segunda parte, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Letra D, escribir el nombre de alguien es sinónimo de pertenencia. Hay artistas que se tatúan el nombre de su novia y luego se arrepienten. Pero mejor Toy Story, ¿verdad? Y en los juguetitos. En los juguetitos, ya me arrepentí de decir, mejor digo otra ilustración. En los juguetitos, el nene les escribe su nombre en su piecito, ¿verdad? Los juguetitos. Este es de Andy. Este es mío. Traer el nombre significa pertenencia. Tener pasaporte de un país significa que ese es tu país. El Señor dice, le voy a escribir mi nombre porque es mío y le voy a poner también el nombre de su lugar. La Nueva Jerusalén, tú perteneces allí. Somos ciudadanos del cielo. Pablo escribió eso, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Ansiosamente traduce correctamente la nueva versión, la Biblia de las Américas, perdón. La Biblia de las Américas traduce, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Porque ese es nuestro lugar. Mi hermano, de una vez te lo voy a decir, estamos viviendo en un hotelito. Sería absurdo que yo llegara con mi ropa, ¿verdad? Con sus ganchos, mis camisas y mis sacos, llegara a un hotel y dijera, a ver, con permiso, voy a poner esto aquí. Y los cuadros de la familia también, y que me trajera la despensa y la pusiera allí. Pues, ¿por cuánto tiempo se va a hospedar, Señor? No, pues es un ratito. Entonces no haga eso. No te pongas muy cómodo, hermano, porque este es un hotelito en el que estamos nada más por un rato. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De allí tendrá el vencedor, el que guarde las palabras de esta carta, allí tendrá su pasaporte. Este es tu boleto de entrada. Y mire que cuando sale del país uno va pues a lo que le digan los oficiales de otros países, ¿verdad? Si puede entrar o no puede entrar. Pero cuando llega uno a México, siendo mexicano, ¿qué dice? Paso porque paso. Pues es mi casa. Aquí dice, mi pasaporte es verde y dice México. Ahí casi me sale de aporra, pero sale. Entonces de aquí soy, dice el Señor, tú eres de allí. Tú eres de allí. La gran promesa de habitar en su presencia eternamente. La gran promesa de llevar su nombre, dice, y además su nuevo nombre. Letra D, escribir el nombre de alguien es sinónimo de pertenencia a esa persona. Nuestras identificaciones dicen dónde nacimos o vivimos porque somos de allí. El Señor promete hacer evidente que somos de Dios y que nuestro verdadero hogar y lugar de pertenencia es el cielo en su presencia. Somos de otro sitio. Vamos a otro sitio. Nuestra vida empezó aquí, pero no va a terminar aquí, va a seguir eternamente en su presencia. Hermano, este es nada más de pasadita. No te pongas muy cómodo, no hay necesidad. A aquel hombre se le dijo necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que acumulaste, ¿de quién va a ser? Te quisiste poner muy cómodo y en la noche se te fue la vida.
No te pongas muy cómodo porque aquí vamos de pasadita. Solamente con una misión, con una meta en nuestros ojos. Esa meta es Cristo y la misión es predicarle. Eso es todo para lo que estamos aquí. Y aún así el Señor adorna esta vida con un regalito, ¿verdad? Para los que Él lo concede, que se llama la familia. Hay muchos que no tienen una familia, pero si tienes papito, mamita, hermanos, ya tienes. Y luego si Él quiere le añade un esposo, una esposa, y luego si quiere le añade unos hijos. Y luego si quiere le añade alguno que otro gustito, ¿verdad? Y disfrutar de su creación y unas vacaciones. Está bien, pero la meta se llama Cristo. Cristo, allá, a Él vamos. El día que Él reciba todo poder y gloria y el honor que merece, ese día, hermanos, vamos a hacer más fiesta que nunca en nuestras vidas. El mejor día de nuestra vida va a ser ese, cuando nos encontremos con Él. Ese es el día más feliz. El día más feliz de tu vida no lo has vivido. Está todavía delante de ti, con Cristo. Ahora la respuesta es personal. El Señor dice allí, en el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tienes oído, oye. Si has oído, obedece. Las palabras de esta carta también. Terminemos con una oración. Señor, bendice tu palabra. Es tu Hijo Jesucristo, la razón de nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol, porque es estar con Él. Que nuestro vivir sea Cristo y que veamos incluso el morir como una ganancia. Haz de Renovación una iglesia fiel, una iglesia en la que te goces como en Filadelfia, en la que te agrades como en Filadelfia, porque servimos al mismo Dios que formó esa iglesia de Filadelfia. La puerta que has abierto, Señor, úsala para tu gloria. Porque tú eres el Dios que fue el Dios de Filadelfia. El Señor que hace mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y quien ahora vamos a celebrar recordando su muerte, pero también su resurrección. Te rogamos que nos dirijas en este tiempo también. Amén. Bueno, hermanos, voy a proceder a dirigir